Hola compañeros, buen día. Mi compañero Juan Pablo Mirón Ortigosa y su servidor Torres Flores Adalberto presentaremos el tema de violencia de género. La violencia de género es un problema social que ha existido desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años ha tenido mayor auge debido a que las mujeres están hartas de vivir bajo un sistema donde los hombres tienen un papel más importante que la mujer. Esto conlleva un aumento significativo de la violencia hacia las mujeres. ¿Qué es la violencia de género? Bueno, según Varela 2021, nos dice que es todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privatización arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Se puede decir que la violencia de género es el resultado de la discriminación que existe acerca de cómo está estructurada la sociedad. Es decir, que el sistema en el que vivimos está diseñado por y para hombres. Podríamos pensar que la violencia de género no se ve tan a menudo en las instituciones educativas, puesto que lo que se ha fomentado en las mismas son los valores, pero la realidad es que no hay ningún lugar en el que las mujeres estén exentas de sufrir algún tipo de violencia. Metodología. Se realizó una encuesta a 300 personas, para la cual se empleó el software de formularios de Google, debido a la facilidad que brinda esta herramienta para recolectar los datos. Esta encuesta se compartió a través de redes sociales al público en general, haciendo la especificación de que solo iba dirigida para mujeres. El rango de edad de las mujeres encuestadas fue entre 15 y 14 años y 64 años. El formulario contenía 10 preguntas, de opción múltiple, las cuales en su mayoría contaban con respuestas en una escala de Likert, como se muestra a continuación. Tenemos la tabla 1, donde se presentan las preguntas de la encuesta realizada. Después de recabar estos datos, se realizó la elección de un par de preguntas. A partir de estas, se elaboró una tabla de frecuencia de cada una de ellas, además de calcular las medidas de tendencia central de las mismas. En la pregunta uno teníamos una escala del 1 al 5 donde uno es nada y 5 es muy importante. Indica la relevancia de resolver la problemática de violencia de género para la construcción de un mejor futuro para las nuevas generaciones. Tenemos la tabla donde muestra las respuestas de la pregunta uno. Después tenemos el diagrama de tallo y hojas, que es el acomodo de nuestras respuestas. Tenemos nuestro número de datos, el rango de estos datos, el número de clase y Tenemos también la tabla de frecuencia donde nos muestra que la clase número 3 es la que presenta mayor frecuencia. De igual manera, la clase número 5 que muestra con 49 de frecuencia. bueno, para finalizar con esta pregunta tenemos las gráficas, donde se presenta el polígono de frecuencia, el histograma y la gráfica de pastel, que nos representan las respuestas obtenidas en nuestro formulario. En la pregunta 2 tenemos en una escala donde uno es del 1 al 5, donde uno es nada y 5 es muy importante. La pregunta dice, desde tu perspectiva, ¿qué tanto influye la educación que recibe una persona durante su infancia para determinar si ejercerá violencia en el futuro? Tenemos el diagrama de tallo y hojas de la pregunta número 2. Tenemos la tabla de frecuencia que nos indica, de igual forma que la tabla anterior, que la clase número 5 es la que tiene mayor frecuencia. Así como sus gráficas de las respuestas obtenidas. El coeficiente de Carl-Pearson. Con base en los datos obtenidos en la tabla de distribución de frecuencias de las preguntas seleccionadas, se calculó el coeficiente de Carl-Pearson. El valor obtenido, R, nos indica que existe una relación positiva muy alta. Finalmente, como conclusión, al interpretar los resultados obtenidos, podemos decir que el valor de R calculado nos indica que existe una correlación positiva muy alta entre el par de preguntas seleccionadas, por lo que podemos concluir que la mayoría de las mujeres encuestadas coinciden en que la educación
que recibían los niños en su infancia es de suma importancia para poder crear personas respetuosas, críticas y responsables y que en el futuro ayudaran a construir una mejor sociedad para las nuevas generaciones y así lograr erradicar las problemáticas de violencia de género que ha existido durante años en nuestro país. Por otro lado, se pretendía visibilizar un poco más el tema de violencia de género, para poder entender de mejor manera este mismo, además de dar a conocer que existen distintos tipos de violencia hacia la mujer, y que no es un problema aislado ni reciente. Por tal motivo es fundamental para sus consecuencias negativas, al igual es importante que las mujeres sepan identificar cuando son víctimas de violencia de género. Agradecemos su atención. Gracias.